Acaba de salir el último informe sobre la pobreza en México. Este informe aparece cada 2 años. Este último está basado en datos de 2022, el anterior de 2020 y el otro, el anterior, pues en 2018. El de 2020 hay que guardarlo en el cajón porque como fue la pandemia son datos muy anómalos, muy extraños. Entonces, lo que ha hecho la gente, que es interesante en los últimos días, es comparar lo que dice el informe de 2022 con lo que dice el informe de 2018, que fue el último año de la administración de Peña Nieto. Y la comparación es muy interesante. Para empezar, en términos de éxitos, por decirlo así, entrecomillados, de la actual administración, que es lo que está cacareando el presidente y muchos de sus personas de su entorno, de su séquito, es que la pobreza bajó. La pobreza medida en términos de ingresos monetarios. Es decir, que aparentemente lo que sucedió es que los ingresos monetarios crecieron lo suficiente para que no tanta gente que estaba abajo antes de la línea de pobreza esté ahora abajo de la línea de pobreza. Más o menos cuánto, bueno, antes eran alrededor de 56 millones de pobres en México, un buen número, somos 130 millones en total, y ahora son también un buen número, son alrededor de unos 47 millones. Hubo una reducción del orden de 9 millones de pobres. ¿Qué explica esto? ¿Qué explicación se le puede dar? Hay cosas que hizo el gobierno, hay cosas que no hizo el gobierno y que de alguna manera explican lo anterior. El primer asunto que no hizo el gobierno para nada, al contrario, precisamente por hacer mal las cosas, propició eso, fue que las remesas que venían del extranjero crecieron de manera notable entre 2018 y 2022, en alrededor de unos 25.000 millones de dólares más extras que recibieron los mexicanos en 2022, comparado con 2018, aquellos mexicanos que recibían de sus parientes en el extranjero dinero. ¿Cuánto representa eso? Pues si uno recuerda que el tipo de cambio el año pasado fue en promedio como 20 pesos por dólar, estamos hablando de alrededor de un poquito más de 500.000 millones de pesos extras, que no tiene nada que ver con este gobierno. Lo que sí tiene que ver con este gobierno es el hecho de que los salarios mínimos sí se incrementaron en 2019, 2020, 2021, de manera, a mi juicio, correcta. Los salarios estaban muy deprimidos, estaban muy caídos y creo que de manera correcta el gobierno de esta administración dijo deben subir. Y finalmente, el tercer factor y último para explicar el caso de la pobreza en ingresos monetarios son las transferencias. Las transferencias a los adultos mayores, por un lado, y las transferencias debidas a dos programas que no es obvio que realmente hayan funcionado o estén funcionando. El primero de ellos son a un programa rural que se llama Sembrando Vida, donde los agricultores son convencidos de que en lugar de tener la siembra normal, pues se tengan una siembra, digamos, un poquito más rentable, por ejemplo, árboles frutales, árboles maderables, etcétera. ¿Eso ha servido o no? Hay mucha gente que piensa que no y que en el fondo eso deforestó parte de México. Y el otro gran programa de transferencia son los jóvenes construyendo el futuro. En realidad, ese tampoco creo que ya todo el mundo piensa, inclusive el gobierno, ha funcionado en absoluto. Pero, pues eso sí significa que hubo un poquito de más ingresos para todos los miembros de las familias y por tanto hubo familias que pudieron cruzar ese umbral de ingresos monetarios para ya no ser nombrados como pobres. No obstante, sin embargo, la pobreza no solamente depende de los ingresos monetarios, sino también de los accesos a los servicios básicos. ¿De qué hablo? Por ejemplo, si la vivienda, la casa, el cuarto, la choza donde vive la gente, tiene, por decir algo, firmes, ¿no? Firme de cemento o no. En el caso de esos servicios fundamentales, hay dos que destacan. El primero es acceso a la educación, sobre todo de los niños, y el segundo es acceso a los servicios de salud de todos los integrantes de los hogares. Y ahí este gobierno la ha hecho mal,
En el caso del acceso a los servicios de salud, hubo un incremento en el porcentaje o en el número de millones de mexicanos, sobre todo niños, que no han tenido el suficiente acceso a la educación. Ya hemos hablado varias veces al respecto aquí en este vehículo mismo por qué. Y el otro, el más preocupante, el dramático, yo diría, es que el número de millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud en 2018 se incrementó de 36 millones a más de 50 millones de mexicanos. Eso es algo dramático y es un factor que quizás nos haga repensar este asunto de que la pobreza cayó o no cayó de 2022 a 2018. Un punto final es que la pobreza extrema también creció. Es decir, los más pobres, los mexicanos más pobres, casi podríamos decir los indigentes, el número de indigentes creció en alrededor de unos 400,000 mexicanos de 2018 al 2022. ¿Por qué? Ya también lo hemos hablado varias veces aquí, porque no están focalizadas de manera correcta los programas sociales de este gobierno.